¿Cómo están ustedes? Un placer de que nos permitan ingresar a vuestros hogares a esta hora tan importante y en un día como hoy. Nuestra segunda versión de estas, las huellas de la historia. Y por supuesto vamos a ir innovando cada vez que nos encontremos en este día y a esta hora. Aparte de mis queridos amigos Hermes Valverde y Mario Solesi, hoy tenemos una visita muy importante, un iquiqueño que ha sido, o que es todavía, muy destacado en la vida académica. Él es el abogado Gustavo Fiamma. Y bueno, voy a proceder a saludarlos a cada uno para que los vayamos conociendo, por lo menos a don Gustavo, que nos está acompañando. Yo sé que deben haber muchos de sus ex compañeros y ex amigos y amigas acá en la ciudad de Iquique que cuando lo vean se van a recordar de su persona. ¿Cómo está, don Gustavo? Hola, buenas noches, muchas gracias por esta invitación que me han formulado para participar en este programa Las Huellas de la Historia. ¿Más de alguna anécdota va a tener que contarnos? Seguramente. Cuando estuvo en el liceo. Seguramente. Porque Hermes es el que sabe más anécdotas y yo no sé cómo fue como alumno en el liceo, cómo se comportaba, pero como lo conozco ya ahora, no debe haber sido muy tranquilo, ¿o no? Sí, efectivamente, lo reconozco. Claro. Pero Gustavo también era medio... ¿Sí? Le gustaban las bromas también, pero era un excelente alumno, bueno, por eso que está donde está. Y Mario también es... Mario era muy serio, liceano. Pero siempre ha sido serio. Serio. Ah, y también en el Don Bosco. Claro, siempre estaba el padre muy serio, así enojado. Bueno, la semana pasada hubo una anécdota muy interesante que nos contó Hermes con respecto a una situación avícola. Y resulta que recibí en mi oficina una visita introspectiva de un pariente de ese. ¿Ustedes han escuchado la radio del Pollito Pío Pío? ¿La han escuchado ese tema, no? El Pollito Pío Pío que canta por ahí. Bueno, llegó el Pollito a decir que Hermes había cometido una pequeña infidencia, pero se había equivocado. Había hablado de su madre, esta gallina... ¿Cómo le dices tú a la gallina? Sí, la gallina pachorrada. La gallina pachorrada. Hubo una persona que se te acercó a ti y te dijo, fue cierta esa situación, pero no como usted la contó. Cierto, debo reconocer eso. Y bueno, el cuento, la historia, que es verdadera además, se llamaba la gallina apachorrada que intentó matar al gallo que le comía la color. ¿Ah? Entonces esta dama, esta mujer hombre, intentó matar al dueño de esta distribuidora avícola, acá en el centro de Iquique. Pero, según lo que yo sabía, no lo había logrado. Pero sí supe que sí lo había logrado. Le rectificó una persona cercana, una persona que la estimo mucho, no voy a decir el nombre, porque el padre era socio del dueño de la empresa, eran los dos dueños, y se había retirado de la sociedad. Y ¿quién fue la persona a quien acuchillaron? Porque lo acuchilló, era el contador. Y el contador, después que fue acuchillado, estuvo un tiempo en el hospital, después se fue fuera de Iquique, al lado sur, y a los 5 años falleció, producto de la secuela que le dejó la gallina apachorrada. Así que, ojos niños, no le coman la color a ninguna mujer hombre, porque el cuchillo es grande y el susto es más grande. Y como estamos en estas historias un poquito así... picantosas. Claro, estilo como antiguamente era el diario El Clarín. Ustedes no sé si se acuerdan que había una columna ahí que escribía Jean de Fremis, que era el consultorio sentimental. Bueno. Siempre llegaban, siempre creo que la gente que leía los diarios, lo que más leía y estaba en la página editorial del Clarín, pues, donde estaba el editorial, estaban los artículos. Incluso ahí escribía un connotado periodista que hacía comentarios de cine y su seudónimo era El Incinerador. Sí. Entonces tenía sus cosas el diario. Y Eugenio Lira Bassi también. Bueno, también, que tenía sus columnas políticas. Lord Callampa también. O sea, hubo ahí varios. Don Casca, que era el que hacía la parte deportiva. Pero bueno. ¿Y Picotón? No, Picotón era del diario La Tercera.
Del diario La Tercera. Guasero. Sí. Guasar es la ley, pero es del diario La Tercera. Pero a propósito que estamos hablando de estos temas así, Mario tiene algo bien interesante. La devoradora de hombres. Parece que está siguiendo la línea de su amigo Hermes. Claro. ¿Ah? Está acostumbrando. Lo estoy llevando a la chopería. Copión. La devoradora de hombres, justamente. Eso en verdad no corresponde al título de una novela muy famosa, ni tampoco a una mujer ávida de sexo. La historia se desarrolla en Tarapacá y en Antofagasta. ¿Y cuál será esta mujer devoradora? Ni más ni menos que 3 puntos suspensivos. Nadie podrá darse cuenta de lo que yo voy a hablar. La industria salitrera, ni más ni menos que la devoradora de hombres. En 1913, la Comisión Parlamentaria de la Cámara de Diputados, que tiene una función fiscalizadora, cumpliendo con una misión encomendada, vino a ver al norte, a las provincias salitreras de Tarapacá y Antofagasta, la realidad de la cuestión social, de la situación en que se encontraban los obreros. Y justamente visitó las diversas estaciones, pueblos, y ahí pudo ver in situ, en el terreno mismo, la situación en que se desarrollaba la industria salitrera, la faena salitrera. Y ahí se pudo ver las condiciones en que trabajaban. Y la devoradora de hombres era ni más ni menos que a través de los accidentes de trabajo, que frecuentemente, periódicamente, iban aconteciendo desde el norte de Zapiga hasta tal al interior de Antofagasta. Perdona, Mario, ¿cuántas industrias salitreras habría más o menos? Oficinas. Bien, de Tarapacá. Digamos, entre Antofagasta y Tarapacá. Bien, al menos en Tarapacá, que nos interesa, habían como 80 y tantos, pero algunas trabajaban, otros no trabajaban. ¿Y en cantidad de trabajadores cuánto más o menos podría ser? El año 13, justamente, que ahí habla la comisión, hace 100 años ya, trabajaban en ambas provincias 52.000 trabajadores. Una cifra ahí. Claro, y acá trabajaban, yo creo, calculo, por lo menos la mitad, 25.000 trabajadores, más su familia. La Pampa estaba poblada. Entonces, la mayor parte de los trabajadores, digamos, sufrían las inclemencias y las malas condiciones del trabajo, porque no había leyes sociales. Recién en el año 1916 se promulgó la ley de accidente al trabajo. Bien, los mayores accidentes ocurrían en la faena de Pampa, como en la faena de la máquina de elaboración. Entre las máquinas de elaboración, ahí están las famosas bateas infernales, los cachuchos. Y ahí, por casualidad, caían por accidente los trabajadores y eran frecuentes las quemaduras y las muertes, las mutilaciones. El diario La Patria, diario balmaceísta del 27 de mayo de 1904, informaban la caída de un trabajador en la oficina Napier, en la parte norte, y decía, protestando, ¿hasta cuándo? Con signo de interrogación. Y se trataba de un trabajador peruano de 17 años, que había caído a un cachucho donde se hacía hervir a alta temperatura el caliche. Y este trabajador sufrió quemadura en las 2 piernas y en una mano. Y la administración no dio aviso a la autoridad correspondiente. Después tenemos accidentes en la Pampa con los famosos tiros que estallaban antes. El trabajador veía que el tiro no estallaba, se acercaba y ahí reventaba y ahí tenía las consecuencias. Después habían también accidentes también en la sección Molinos también caían, o que eran donde estaba la molienda del caliche. También caían a ese y también se producían también accidentes en la Pampa, en la faena, cuando iban acumulando los famosos costrones, a veces se desnivelaban y aplastaban a los trabajadores. O bien las famosas bombas volantes, digamos, que al hacer la explosión estallaban y los trabajadores no se cuidaban mucho, eran intrépidos o irresponsables, tampoco la administración se preocupaba por la seguridad de los trabajadores, les caía en la cabeza y ahí morían o quedaban gravemente heridos. Después en la máquina, a veces también habían trabajadores que se asfixiaban porque cuando habían también calicheras y
las covas, ¿sí? Las cuevas o cavernas. Y ahí al hacer estallido de explosión de dinamita, quedaban los gases detenidos y ahí se morían asfixiados o bien sufrían desmayos. Después había accidentes también en la máquina, en la sección, digamos, de donde estaban los carros que morían atropellados o estrellados. Después en los molinos, la comisión dijo que era un polvillo infernante en las chancadoras o moledoras donde el polvillo los asfixiaba y los trabajadores tenían que cubrirse la cara con gruesos paños porque era insoportable. Y además las calderas era a una temperatura, sección de caldera, de 45 grados. Es decir que en verdad fue una devoradora porque los accidentes eran continuos y el hospital de Iquique era el que recibía la mayor parte de los enfermos, eran de la salitrera. Y pagaban un peso diario pagaban los trabajadores que se les contaban de sus jornales para medicina y para tratamiento médico, y ahí habían varios médicos. Y había un hospital chiquitito, tú lo conoces, en Dolores, del doctor Guillermo Osa, que fue un hombre altruista y un hombre, digamos, muy, muy allegado a la gente, que lamentablemente el hospital quedó en otra situación cuando falleció por los años 10 y tanto. Mi abuelo era el director del hospital de Dolores. Sí, al lado tenía hasta una botica. 1922. Claro, al lado tenía una farmacia que fue atacada en el tiempo de las ligas patrióticas del año 18. Son movimientos. Una botica, la botica Valverde de mi abuelo. Claro, ahí está justamente. Después ahí los accidentes, hubo un intendente que se preocupó por la suerte de los trabajadores en respecto a los accidentes del trabajo. Y fue y hay que ponerlo subrayado y con letras mayúsculas, el intendente don Agustín Gana Ursúa, que ordenó el cierre de los cachuchos con rejas de fierro. Y la medida se cumplió en parte, otros simplemente los gringos decían, están en estudios su preparación. Pero como les digo, la cuestión social, los accidentes fueron disminuyendo lentamente a medida que fueron ya con el transcurso de las leyes del accidente del trabajo, y años después se dictó un reglamento muy, muy minucioso para prevenir los accidentes y la higiene, sanidad del entorno o el ambiente laboral, como también de la salud en torno a los campamentos. Más que interesante. Pero, don Gustavo, usted como exalumno del Liceo de Hombres, ¿en qué año estudió su etapa juvenil ahí? Yo estudié entre los años 1964 y egresé, entre 1964 y 1969. Por lo tanto, egresé en 1969, año en que postulé a la universidad y me fui a estudiar a Santiago la carrera de Derecho en la Universidad de Chile, ahí en la calle Pío IX. Y de esos años del liceo, ¿qué es lo que más recuerda? ¿O a qué profesor o qué profesora más recuerda? A ver, pero quiero decir una cosa. Hoy, precisamente a raíz de la pregunta que tú me haces, hoy el Liceo de Hombres de Iquique, el que ahora es el Liceo Bernardo Higgins, porque ahora es un colegio mixto. Cuando yo estudié solamente estudiábamos hombres y por eso se llama Liceo de Hombres, cumple 127 años. Por lo tanto, hoy día podemos decir Liceo Bernardo O'Higgins, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños 127. El Liceo de Hombres o de Niños fue creado por allá por 1886. 86. El año 86, en abril, el 5 de abril de 1886, se dicta un decreto del presidente Domingo
Santa María. Pero las actividades del liceo van a comenzar recién el 7 de junio de ese mismo año, 1886, cuando su primer rector, don José Agustín Zavala, dio por iniciadas las clases para los primeros 46 alumnos que formaron parte del Liceo de Hombres. Ahora, el Liceo de Hombres de Iquique, yo siempre lo he comparado con el Instituto Nacional. Nuestro liceo no tiene nada que envidiar al Instituto Nacional en cuanto a la función que estuvieron llamados a cumplir. El Instituto Nacional, bueno, es obra de Carrera y posteriormente de Bernardo Higgins, y el papel principal del Instituto Nacional fue forjar los valores de la chilenidad. Era lo que se llamaba en aquel entonces la verdadera educación pública. Sí, la verdadera educación pública, porque, claro, se trataba de que los chilenos teníamos que ser un país culto. Y O'Higgins fue una de las primeras preocupaciones que tuvo, por ejemplo, en la supresión de los impuestos, de los libros, de los folletos, porque se trataba de llevar la cultura a todos los rincones. Bueno, pues digo eso porque el Liceo de Hombres de Iquique fue creado poco tiempo después de que Chile que Iquique pasara a ser chileno. Iquique pasa a ser chileno, como todos saben, en 1879. O sea, no habían transcurrido 7 años desde esa fecha cuando se crea el liceo de Iquique. Por lo tanto, la función que ese liceo vino a cumplir es la misma función que vino a cumplir el Instituto Nacional respecto del resto del país. Como nosotros entrábamos a la historia de Chile un tiempo después, en 1879, y no en 1810, 1818, al Liceo de Hombres es al que le va a corresponder crear esa cultura sustentada en los grandes principios de la chilenidad. Y eso no lo tienen que olvidar nadie, no lo tienen que olvidar desde luego los alumnos actuales, o sea, saber en el establecimiento en que ellos están cursando sus estudios, que es un establecimiento que ha jugado un rol histórico fundamental en la conformación de la chilenidad en Iquique. Tampoco tienen que olvidarlo los maestros que hoy día están en el liceo, y mucho menos las autoridades que están llamadas a cuidar, a engrandecer, a recordar lo que yo estoy señalando, ¿no?, por siempre, porque podrán desaparecer todos los colegios en Iquique menos ese, porque ese está teñido por el peso de la historia, y todos le debemos gratitud al Liceo de Iquique, no porque yo haya estudiado allí, sino porque es un hecho objetivo, y creo que esto hay que siempre destacarlo. Es como un símbolo real de la educación y de la chilenidad aquí en esta ciudad. Exactamente. Claro, la población que increíble, en ese momento tenía Chile, según algunos historiadores, hay un historiador que se llama Francisco Javier Ovalle, que escribió por allá por 1907 un libro muy interesante, y en ese libro, La ciudad de Iquique, él dice que en 1885, o sea, más o menos en la época de la fundación del liceo, Iquique tenía aproximadamente 15.000 habitantes. Sí. ¿Sí? Sí, 15.000 habitantes.
en la época del Perú, Iquique había tenido 2.000, después 9.000 habitantes, pero ya en poder de Chile, en ese momento había 15.000 habitantes. Y dentro de esos 15.000 habitantes, seguramente había muchos peruanos y bolivianos. O sea y entonces ahí tenía que llegar esa cultura nacional. O sea, había que chilenizar Iquique, o había que chilenizar a la provincia, a Tarapacá. Tarapacá, claro. Y ese papel lo ha jugado fundamentalmente el Liceo de Hombres, que hoy es el Liceo Bernardo Higgins. Y en la etapa que usted estudió en el liceo, ¿qué es lo que puede resaltar que más lo haya impactado o que más le haya influido en elegir la carrera que eligió después? Bueno, las leyes? Yo soy un profundo agradecido del liceo en el que yo estudié por la calidad de los profesores que yo tuve. Yo ingresé a la universidad con un puntaje relativamente elevado para ser un estudiante de provincia. Y si yo saqué ese puntaje elevado, lo saqué porque había tenido grandes profesores. Yo siempre que puedo a ellos decírselo en su cara, se los digo. Por ejemplo, profesores de historia que yo tuve, porque nosotros dábamos la prueba de ciencias sociales, teníamos que ser fuertes en historia para entrar a estudiar Derecho. Domingo Saco, gran maestro, también... ¿Morales? Sí. ¿Godofredo? Godofredo Morales, también lo tuve en algunos cursos, y a Carlos Lillo, 3 grandes profesores de historia. Después, para las otras pruebas, castellano, la profesora Adriana Peirano, una gran maestra, además de ser muy buena moza. La profesora Angelina Chang, ¿no? Gran maestra también. En otras disciplinas también vinculadas. ¿Educación cívica? En educación cívica también teníamos con el profesor Guillermo Arredondo. Guillermo Arredondo. ¿Cuba? Filosofía, sí, ya creo. Sí, y también en matemáticas, porque también la prueba de actitud académica en esa época contemplaba matemática, ¿no? Ramón Berrío, también el profesor Agustín Calle. O sea, tuvimos grandes profesores, y no menciono a los otros porque me acuerdo de todos ellos, y si me acuerdo de todos ellos, de mi profesor de filosofía, de mi profesor de psicología, mi profesora de química, que yo alcancé a estudiar todavía con la profesora que era famosa, una profesora de pequeño porte, Vera. Sí, Nora Vera. La profesora Nora Vera, una gran profesora. Eran profesores estrictos. La Nora Vera era una profesora estricta. Eso se ha perdido. Yo echo de menos eso en los profesores de ahora, que han perdido ese rigor que es necesario mantener todavía. En fin, grandes profesores: César Rimaza, Flor María Vázquez, Ada Gaona, ¿Señora Aguilera? Los de inglés, Watson, el profesor Trillo, Mayra Rojas, grandes profesores. Y el resultado después se veía, porque el 80% de mis compañeros de curso, todos fueron a la universidad. Entonces eso no era casualidad. Yo no era el único caso. Y luego yo seguí escalando. Después de haber estudiado en la Universidad de Chile, viajé a Europa, competí con estudiantes de todas partes del mundo en la Universidad Complutense y obtuve el título de doctor en Derecho. Entonces eso es lo que no hay que olvidar. Hay que mantener vivo el recuerdo del Liceo de Iquique, y por eso es que los ex alumnos
nos hemos organizado. Aquí en Iquique hay un centro de exalumnos muy numeroso que preside un presidente muy ágil, muy distinguido, como es Freddy Alonso. Sí. Y en Santiago, actualmente yo soy el presidente de los exalumnos del Liceo de Hombres que residen en Santiago. Cuando el liceo iba a cumplir 100 años, o sea, 1986, un grupo de exalumnos liderados por Hugo Calderón Campuzano, el doctor Campuzano, que después llegaría a ser en Iquique gobernador provincial, se reunieron y dijeron: tenemos que hacer algo en pos de ese centenario que se venía encima. Y comenzaron a reunirse, y desde 1986 hasta la fecha nos hemos venido reuniendo ininterrumpidamente todos los primeros miércoles de cada mes, de marzo a diciembre. Y en esas reuniones hemos podido descubrir la savia de Iquique. No hemos podido encontrar con aquellos que le dieron gloria a Iquique en los años 40, cuando Iquique pasaba a ser la tierra de campeones, y allí me encontré con Mario Bontá, con los hermanos Mitro, y sí, con uno de los Good, Freddy Good, también Nerio González, Juan Ostoich, algunos grandes basquetbolistas, algunos también que habían destacado en el campo de la natación. Una de las últimas adquisiciones que habíamos hecho, Rodríguez, Ángel Rodrigo, Patricio Ángel Rodríguez, el Pato Rodríguez. Después hombres destacados en el campo profesional, en el campo de la medicina, del derecho, en el campo de la ingeniería. Ahora, toda esa avalancha de estudiantes que fueron a hacer cursos en las universidades de Santiago está asociada a distintas causas. Bueno, las crisis por las que Iquique pasó y la gente tenía que trasladarse al sur. Otros, como estos, los del deporte, que eran arrastrados por los grandes equipos nacionales. Bueno, muchos de ellos llegaron a integrar las selecciones nacionales. Y otros porque en Iquique no teníamos posibilidades de hacer carreras universitarias. Yo, como quería estudiar Derecho, no tenía más alternativa que estudiar en Santiago, Valparaíso o Concepción. No podía estudiar Derecho en ninguna, era producto del centralismo. Hoy día los alumnos tienen posibilidad de estudiar en sus propias regiones, ¿no? Eso es lo que podría decirles acerca de este aniversario 127. Todo el mundo le dice Liceo de Hombres. Feliz cumpleaños, Liceo, feliz cumpleaños a los profesores que hoy día, ¿no?, están haciendo su aporte y su entrega, y que lo hagan con cariño, con vocación, porque es lo que los niños hoy día necesitan, ¿no? Tener profesores que se entregan de cuerpo y alma, más allá de una retribución económica, ¿no? La retribución más grande que ellos pueden recibir después es el reconocimiento de sus alumnos. Y yo creo, Hermes, que este sentimiento de chilenidad se da precisamente en el combate naval de Iquique, en la Esmeralda, porque fíjate que ahí había niños. Justamente, mira, bueno, eso de la chilenidad que dice Gustavo es muy cierto.
Chile chilenizó todo el sistema acá. Sin embargo, hay partes como Mamiña, que la parte judicial la dejaron en manos siempre de Cautín, que era un indio que manejaba todo el sistema y que todavía existe la familia Cautín. Cosa curiosa, pero Chile chilenizó todo este sistema, lo que fue muy bueno, porque trajo los mejores profesores, después trajo directores, poetas, gente que ha tenido resonancia a través de todo Chile, llegaron a Iquique. Y con respecto a la Esmeralda, fíjate que hay una parte del combate naval que no se sabe mucho. Es la cantidad de extranjeros y de niños que murieron en la Esmeralda. Acá yo tengo una lista que la voy a leer porque... Tú trajiste tu tablet. Aunque no estoy preparado, el tablet. Torpedo. El tablet. Torpedo, mira. Vamos a hablar de algo curioso. Los extranjeros combatientes en la Esmeralda. Juan de Dios Pradenas Pérez, iquiqueño, peruano, 32 años. Samuel Machicao Suárez, boliviano, 23 años. Eduardo Hayat, norteamericano. Constantino Vicalvi, griego. Francisco Maltos, portugués. Evangelino Pono, griego. Debería ser italiano, pero eso suena como griego. Tomás Blascópulos, 38 años, griego. George Fugó, inglés. Demetrio George, griego. Ramos Rodríguez, portugués, 39 años. Pedro Starmópulos, griego. Alejandro Horvath, alemán. Rosso Bartolomeo Rossi, italiano. John Lassen, belga, fíjate que ha sido un belga, 20 años. Charles Moore, 30 años. Eduardo Cornelius, noruego, 28 años. Esteban de Pos, griego. Mucho griego. Mucho griego. Nómina de niños, entre 10 y 17 años. Pero antes que siga, ¿te acuerdas que decía por qué niño? Es que en esa época tú me comentabas que entraban de niños la expectativa de vida que había no es como de hoy, pues. No, pues era más corta, pero sí... Yo creo que a los 40 años ya será sí, pero el niño es niño siempre. No, obviamente. 10 años obviamente. Es 10 años. Siempre va a ser 10 años. No, aunque sea el contexto histórico donde sea, son 10 años. Claro. Pero había costumbres, claro. La guerra no era tan guerra como uno se imagina tampoco, que era matar al enemigo, no, había ciertas reglas que Chile había firmado acuerdos internacionales donde, por ejemplo, se prohibía dispararle a una persona herida, atacar las ambulancias, atacar los hospitales de la Cruz Roja, o cuando se caían al mar también que les dispararan, eso estaba prohibido. Sin embargo, después a través de la guerra se hizo uso porque la guerra es cruel y a veces cruelmente necesaria. Acá tenemos niños, fíjate, mira, Vicente Segers, 17 años, sobrevivió. Serafín Romero Gamboa, 17 años, sobrevivió. Gregorio Araya Burto, 16 años, murió. José Agustín Coloma, 16 años, sobrevivió. José Elías Huerta, 17 años, murió. Baldomero Orrego, 14 años, murió. Julio Emilio Amigo, 10 años, sobrevivió, era prisionero de guerra. José Baltasar Briceño Cordero, 14 años, murió. José Manuel Concha, 13 años, sobrevivió. Antonio Espino, 14 años, murió. Adrián Guzmán Label, 14 años, sobrevivió. José Jesús Hernández Parra, 17 años, murió. Seferino Pérez Jiménez, 17 años, murió. José Brígido Pérez Sandoval, 17 años, murió. Germán Gregorio Sepúlveda Vilche, 16 años, murió. Gaspar Cabrales Besodela, 15 años, murió. Y también está nuestro amigo Wenceslao Vargas, que sobrevivió. El último. Fue el último sobreviviente. El último que sobrevivió. Ahora, yo les pondría, bueno, el alcalde ha pensado en hacer un memorial de todo esto, una especie de libro grande, donde de un lado van a estar los nombres de los niños y de otro lado los nombres del extranjero, dando el ejemplo de que Iquique es una ciudad cosmopolita. Y esto tiene que tener las siguientes palabras. Su honor es la lealtad, porque fueron leales, ellos pudieron haberse rendido, pudieron haber hecho muchas cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, no se rindieron. Yo te voy a contar un caso que siempre me da mucha pena. Yo quiero mucho a los niños y en medio del combate
hay un muchacho joven, muy joven, afirmado de un palo en el barco de la Esmeralda, y viene un marino de mayor graduación que él le dice: oye, anda a combatir, hombre, ¿qué es lo que haces ahí? No puedo, le dice. Anda a combatir, hombre, todos están combatiendo. Y lo va viendo y dice que estaba firmado con una mano y un pie. Le faltaba el brazo y le faltaba lo otro, se estaba desangrando. Esas cosas le llegan a uno al alma. Le llegan al alma. Ahora, ¿cuáles son los motivos de la guerra por el Pacífico? Los motivos para mí muy claros. Lo que dijo Mortales. El Pacífico. El mar, lo más importante. El mar. Eso es lo más importante. Lo demás son causas aparentes. Todos los países que necesitaban desarrollarse necesitan vías de comunicación. Las carreteras panamericanas, las únicas que habían eran las carreteras del mar. Por lo tanto, un país que quería eso, y además de eso, la importancia que tenían las aduanas. Por eso que hoy día quiero que tú me hagas referencia a lo que pasó en la aduana de Iquique, en la ex aduana. Porque las aduanas, uno dice, pero ¿qué importancia tenían las aduanas? Claro que tenía importancia. Recaudaban. Porque era la única entrada de dinero por impuestos para un país. No había otra. Entonces todo lo que se importaba pasaba por la aduana y ahí tiene que pagarse. No había IVA, no había boleto, no había esas cosas, no existían. Así que esa era la importancia. En todo, en Perú, en Chile, en todas estas partes era importante. Claro, pero el edificio de la ex aduana no era aduana. Sí, era dos cosas. Fue después, pues. No, siempre fue aduana. Sí, aduana y prefectura. Eso diciendo, aduana, prefectura, etcétera, y capitanía de puerto. Tiempo del Perú. Bueno, mira, el tema está de que esa aduana, que es un edificio muy bonito, está muy bien cuidado además, tiene una tremenda historia. Ahí estuvo Prat, el cuerpo de Prat, estuvo el cuerpo de Serrano, estuvo también ¿cuánto se llama? Sargento Aldea, ¿no es cierto?, que murió días después. Todo eso estuvo en la puerta, ¿ya? Hay muchas cosas interesantes ahí que no voy a dar lata porque las voy a dejar para otra oportunidad. Pero lo que pasó hoy día no tiene nombre. Los iquiqueños queremos mucho nuestras cosas, el patrimonio, yo no sé qué pasa. Hay mucha gente de afuera que no quiere las cosas nuestras. ¿Cuántas veces he visto yo que tengo a cargo el reloj de la plaza marcado con grafitis la torre del reloj? Una vergüenza, hay que querer las cosas. No hay otra después de eso. El día que se desaparezca la torre, se desaparece Iquique. ¿Ah? Y en cuanto a la ex aduana, hoy día, mira, tengan o no tengan razón, eso no lo vamos a discutir ahora. Yo digo que no tienen razón en todo caso, pero los ambulantes fueron más o menos como 1:45 que yo venía llegando. Uno se roció con parafina y lanzó, no sé si era parafina de encina para la puerta de la ex aduana. Un monumento histórico. No debe ser iquiqueño, con toda seguridad. Me parece vergonzoso llegar a esos extremos. No puede ser. Yo, como iquiqueño, pero estoy totalmente contrario a eso. Por favor, no lo vuelvan a hacer nunca más con ningún tipo de edificios que sean patrimoniales. Por favor, no lo vuelvan a hacer. Basta con haber destruido varios patrimonios que los han destruido porque llegaron construcciones nuevas. ¿Te acuerdas tú el barrio de la aduana, en todo el sector ese bonito? Era hermoso. Desapareció, hay unas torres que son feas. ¿El Círculo Italiano? El Círculo Italiano, donde estuvo, que había estado ahí. El Bar California, ahí estaba. Todo ese sector. Así que la verdad las cosas que hoy día estoy consternado, me dio indignación, unas ganas de llorar tremendas. Te digo honestamente, de verdad. Estuve yo ahí. Bueno, pero no importa. No importa en el sentido de, no por lo que ocurrió, sino que creo que esas personas están pensando bien lo que hicieron. Desquiciados. Creo que están mal orientados. Y ahí hay que hacer un trabajo importante. Yo creo que a través de este programa, como tú lo has planteado, va a ser una ayuda. Pero hay algo que Mario tiene, un secreto muy bien guardado. Se casó. No sé. No. Es una cuenta secreta en las Islas Caimán ahora. Pero no se lo voy a decir en la cantidad. No, por favor, quédate callado, porque yo la plata la tengo en las Islas Vírgenes, que ya no son vírgenes ya. No será en la Isla Serrano. No, pero ¿cuál es ese secreto bien guardado? Porque tú siempre vienes con una historia así misteriosa. Sí, porque hay que darle su sabor a estos temas. La historia se trata de un
comerciantes chinos. Cantonés, por lo general, eran todos de Cantón en el sur de la China, cerca de Hong Kong, en la desembocadura del río Perla. Este señor tenía un almacén, vivía con una chilena, no creo que estuviera casado, porque ellos decían que por lo general los chinos estaban casados ya en la Pero China. acá en Iquique tenía su almacén. Iquique, ya. Aquí. ¿En algún barrio en especial? Un barrio que me contó mi mamá. Ya. Pero se daba cuenta de que este señor vivía con una nacional, pero en aquella época no era muy bien mirado aquella chilena que vivía o convivían con asiáticos. Se hablaba más, era más que todo decían que era por interés, por la plata, y al final las mujeres se aburrían con estos chinos, y vio el chino de que ella daba señal como de debilidad de su amor hacia él, y el chino estaba celoso o estaba sospechoso. El hecho de que pasaron los días y después decían, ven, pongámosle que el chino se llamaba Martín. Oiga, Martín, ¿qué pasa la señora? Que no está, no se fue. Otra señora también le iba preguntando y no se fue, la mala, la mujer infiel, se fue con otro. Y se daba cuenta de que pasó un tiempo y la gente se olvidó del caso. Y el chino al final vendió, se fue. Así que el asunto lo daban por terminado. Bien, la mujer se fue, buscó otro hombre y el chino desapareció, tal vez se haya ido para el extremo oriente, para la China. Tiempo después, ahí hubo un incendio. Seguramente en las labores de reconstrucción, se encontraron con una caja, un cajón. Muchos pensaron, de repente aquí debe haber algún tesoro del tiempo de los españoles o de los peruanos. Estaba tapado, le abrieron la tapa y se encontraron una tremenda sorpresa. Ahí estaba la señora de él, chino. La había asesinado cuando estaba durmiendo y le había llenado el cajón o la caja llena de sal. Estaba momificada. Así que cuando la gente supo la noticia, despotricada contra el chino, y lo que hizo con esta mujer, como decía que se había ido, que le había abandonado, ahí estaba, y el chino estaba muy lejos. O sea, lejos de los femicidios no son patrimonio de la época moderna. No, sí, los femicidios de la época. A propósito, había acá una librería que se llamaba Moderna, que quedaba en la calle... sí, de la Chazo. Claro. Sí. Pero si me dejas terminar, sería agradecido. Yo estaba por terminar. Hasta sin golpe. Yo creí que ahí terminado. No, es que termina. Claro, entonces pasa, digamos, de que ahí hubo una mala relación con los chinos, porque decían, hay que tener cuidado con los chinos, porque la mujer que se pone, digamos, no derecha, puede sufrir el suplicio chino. Y ahí está el famoso secreto de este chino. Guardado en una caja. Una caja y con harta sal. Simplemente de sal de Punta Lobo. ¿Qué es lo que tú estás hablando de la diputado. librería? De la librería. Mira, había una librería en la calle Ramírez, entre Tarapacá y Thompson, yendo hacia el sur a mano izquierda, la mitad de la cuadra. Una librería tradicional. La Moderna. Había sido de un español que falleció y dejó a su hijo. Su hijo era medio malacatoso, aprendió a tocar la batería allá en los prostíbulos, y llevaba una vida media licenciosa. Y se casó con una señora que trabajaba en el correo. Pero el hombre llegaba en la noche y le pegaba a la mujer. Continuamente le daba duro. Así que por sospecha o no por sospecha le pegaba duro. Hasta que un buen día le colocaron la sábana en la cara y con un hacha, compadre, le dieron como 8 hachazos en la cara al hombre. Y murió, por supuesto. ¿Quién lo había hecho? La mamá de la señora, que era una viejita que yo creo que no era capaz ni de levantar una calumnia, pero ella fue la que hizo eso, según dicen. Y de ahí tomó la librería el nombre del hachazo. Y esto del negocio que habla mi amigo acá, de los chinos, que tenían despacho los chinos, hay también cosas curiosas de ahí. Fíjate que normalmente los chinos la letra R no la pronuncian, siempre dicen latón.
porque dentro de su fonética no aparece la letra R. Y siempre eran objeto de burlas porque hablaban raro, la gente era más ignorante que ahora. Bueno, le hacía burlas. Y había un chino que estaba en Thompson con la calle Patricio Lynch, en una esquina. Por eso uno hablaba acá del chino en la esquina, en todas las esquinas había un chino. Y el chino, malo que lo molestaron un día, mi padre me contó eso que estaba ahí. Y dice, ¿qué habla tanto usted contra la mía? Dice el chino, porque Elías Viera nomás. Yo soy general del ejército chileno. Entonces, todos se empezaron a reír de a dónde hay a ser Agapito, hay a ser tú general, los bautizaban acá, ¿cómo se llama Agapito un chino? Pero le ponían acá felino porque tenían caregato, este era Agapito, ¿cómo voy a ser general? Yo soy general, y fue adentro, dice mi padre, y trajo el diploma, porque era general del ejército chileno. Había peleado en la guerra del Pacífico, fíjate. Así y que, le dieron ese grado. Claro, grado general. Entonces hay cosas muy curiosas que se dieron acá en Iquique, sobre todo ese tipo de cosas de que en cada esquina había un chino y eran hombres de mucha palabra. Bueno, había una razón también que los chinos eran analfabetos, eran campesinos fundamentalmente, y la palabra, como no escribían, la palabra valía por sobre todas las cosas. Pero eran gente buena, fíjate que la palabra del chino nunca dejaba de valer. Llegar al negocio de mi padre, pedían fiado, era una ofensa que el chino firmara una letra, no le hacía firmar ninguna cosa, el chino siempre te estaba pagando, nunca te negaba nada. Perdían los negocios, claro, jugando. Y lo entregaban nomás. Claro, así de palabras. Cuando lo jugaban. Don Gustavo, en su vida académica como docente, ¿tuvo algún alumno iquiqueño? Alumnos iquiqueños, sí. Los tuve y sin saberlo hasta que egresaron. Por ejemplo, los hermanos Berkovich, ¿no? Los hijos de Ana María Almonte. Y curiosamente yo la había conocido desde pequeño, cuando tenían 4 o 5 años. Y mientras fueron mis alumnos, no supe que eran ellos por el apellido, porque yo siempre los conocí como los hijos de la Ana María Almonte, ¿no? El papá era Berkovich, ¿no? Y era un matrimonio bien avenido, de tal manera que yo simplemente el apellido ese no lo tenía registrado en mi cabeza. Y fueron buenos alumnos, los alumnos Berkovich. Sí. Y creo haber tenido otros alumnos que ahora no recuerdo. No. Y aquí en el liceo, uno siempre cuando es estudiante tiene o un muy buen amigo o un grupo pequeño que son muy amigos y que como que eso se mantiene de alguna manera. Bueno, sí. O al irse allá a Santiago como se pierde ese nexo. No, sí recuerdo muchos de ellos, ¿no? Manuel González, Carlos Tesorieri, Jaime Dávila, recuerdo mucho de sus compañeros, Francisco Montaner, en fin, hay muchos otros que Guillermo Cepeda, Carlos Harder. ¿Y de algunos sobrenombres simpáticos de los compañeros? Porque siempre nos ponemos sobrenombres. A mí siempre me dijeron flaco, porque el sobrenombre me decían Flaco Vargas, siempre. Sí, ya no recuerdo los sobrenombres. ¿Y tú, Hermes, te acuerdas? La verdad, no, pero... Ya no me acuerdo de tanto tiempo. Había muchos locos. Pero siempre hay un guatón, sí, hay un chico, sí, hay un flaco. La mujer barbúa. Hay un cabezón. Un compañero de curso, la mujer barbúa. Tenía barba y era muy fino. La mujer barbúa. Pero quería contarte a propósito del tema que trajo Hermes, de los muchachos que pelearon en la Guerra del Pacífico. Bueno, que no solamente en el 21 de mayo encontramos muchachos, también encontramos en el combate de la Concepción, ¿no? Desde luego Luis Cruz Martín era un muchacho de 15 años que venía de una localidad cercana a Curicó, ¿no? Y bueno, a propósito de ese tema,
Te lo había comentado antes del programa, Hermes, que yo había hecho algo, no sé cómo te lo dije, insólito, ¿no? Porque era algo surrealista. Yo como profesor en la universidad muchas veces me ha correspondido informar las memorias de prueba. Y en una oportunidad me invitaron a dar una charla sobre 21 de mayo, sobre Arturo Prat. Y bueno, yo con muy buena voluntad dije que sí, que lo hacía, pero después me di cuenta que yo no era historiador y que eso lo podía hacer mejor un historiador. Pero en un segundo, así, cuando uno tiene una responsabilidad que cumplir, ¿no? La inteligencia anda rápido, y me acordé que Arturo Prat era abogado, que había estudiado Derecho. Y en ese momento recordé su memoria de prueba. La memoria de prueba de Arturo Prat se llama Observaciones a la ley electoral vigente, que era la ley de 1874. Entonces, tomé la memoria de prueba de Arturo Prat, que no había sido informada porque en esa época la memoria formaba parte del examen de grado, y entonces en ese momento era evaluada en general por la comisión, pero no se hacía un informe. Y entonces me di a la tarea de hacer un informe acerca de la memoria de Arturo Prat. Y después de haberla presentado ante mis compañeros que me habían requerido esa charla, la vi al Mercurio de Santiago. Y el Mercurio la publicó a página completa, incluso con una fotografía de Arturo Prat. Y el Mercurio dice: después de 118 años, profesor de Derecho, hace la experiencia de informar la memoria de prueba de don Arturo Prat, y dice, y de sus conclusiones se arrojan nuevas luces acerca de la personalidad del héroe. Y efectivamente, del estudio de la memoria de Arturo Prat aparecen muchas facetas de su vida, y también de su ideario. Yo soy un convencido que Arturo Prat, después de haber estudiado su memoria, era en ese momento era un liberal progresista. Arturo Prat aplaude que en esa ley de 1874, la memoria de Prat es del año 76, era una ley reciente, aplaude una ficción que se crea en la ley. Estamos en la época del voto censitario, y esta ley dice que se presume que el voto censitario, para el voto censitario la gente tiene que tener bienes, si no tiene bienes no podía votar. Bueno, y entonces la ley dice que se presume que esa persona tiene bienes si sabe leer y escribir, ¿no? Con lo cual se ampliaba el derecho de sufragio, y Arturo Prat entusiastamente aplaude esa reforma, y aplaude todas las reformas que tienen ese cuño claramente liberal, claramente liberal. O sea, él era un liberal de avanzada. O sea, él estaba en ese momento, en un lenguaje más moderno, como dicen los políticos, estaría por la profundización, ¿sí?, de la democracia, porque de eso era de lo que se trataba. Y también hace una síntesis muy buena en su memoria. Entonces dice ahí, como cuestión de principio, que la ley electoral tiene que ser el fiel resultado de lo que ocurre en las urnas, ¿no? Si no, esa ley electoral no es justa, ¿no? Y en función a esa idea, Prat acomete su estudio, ¿no? Que es un estudio muy, muy interesante, que vale la pena ser leído. Y lo otro que quería también destacar era la figura de Ernesto Riquelme.
Ernesto Riquelme, todos sabemos, es el del último cañonazo. Un día la estrella de Iquique informó, Narciso Donoso, que habían desembarcado, en ese lenguaje lo decían, ¿no?, que habían desembarcado los restos presumiblemente de Riquelme. Ya había habido un intento y se había caído la jaula, pero esta vez había sido con éxito el desembarco de los restos de Riquelme. Y yo ahí hice un juego, porque se había dicho por un estudioso que Riquelme, la noche anterior al combate, había interpretado diversas melodías con su violín, que interpretaba magistralmente. Y una de esas composiciones era Ideales. Era una composición de un músico inglés que estaba de moda en Inglaterra. Seguramente allí aprendió esa melodía de Tosti, y esa noche interpretó esa melodía, y esa canción tiene una letra muy, muy hermosa, y entonces yo, cuando se produjo esa situación, pensaba que era lo que se había desembarcado. Si se había desembarcado un cuerpo, solamente un cuerpo, o si ahí jugaba con la melodía ese que él interpretó, o si se había desembarcado un ideal. Entonces el artículo lo titulé más que el desembarco de un cuerpo, el desembarco de un ideal. ¿Y a qué ideal me refiero? Al ideal del que estaban todos impregnados, que era el ideal heroico, el ideal del héroe, de ese que está dispuesto a ofrendar su vida por su patria, ¿no? Un trabajo que, ahora que vino el jefe de la escuadra, se lo entregué porque está inédito, nadie me lo quiso publicar, lo mandé a diversos diarios. Los diarios no tienen a veces mucho interés por eso, por espacio, si no es polémico, por lo que sea. Y el jefe de la escuadra me prometió que me lo iba a publicar en la revista de la Armada, que se llama Diremar. Ah, Diremar. Sí, en la revista de la Armada. Muy interesante. Yo quiero agradecerle, don Gustavo, que nos haya acompañado en este espacio, lo mismo que a Hermes y a Mario. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero no importa, porque los temas que estábamos hoy día conversando ameritan que ojalá lo podamos tener en alguna otra oportunidad, para poder conversando muchas cosas más. Yo soy el que tiene que agradecerle a RTC y a ustedes, los dueños de este programa, la ruta de la historia, ¿no? Y las huellas de la historia, y hemos hablado de historia. Justamente. Bueno, y a ustedes, amigos y amigas que están en sus casas, gracias por acompañarnos, y lo invitamos para la próxima semana a un programa similar. Felicidades para todos y gracias una vez más. ¿Te acuerdas de tu viaje de placer? Que te pasas día y noche con deseos de volver. Has estado en Buenos Aires, has paseado en Nueva York, has besado a las muchachas del Brasil y el Ecuador, pero tú no has estado en Cabaña, al conjuro de luna y de mar.
no has gozado la dicha que alegra el corazón al sentir de las olas el sutil rumor.